Dios me le continúe bendiciendo poderosamente. Qué privilegio estar nuevamente con todos ustedes en este nuevo día, en este nuevo año que el Señor nos ha permitido ver. Estamos agradecidos del Señor, estamos agradecidos de su bondad, estamos agradecidos de su misericordia. Si algo podemos decir de Dios es que Él es bueno y que Él ha sido fiel. Si algo podemos decir de Dios es que hemos venido disfrutando de la abundante riqueza de su gracia. Espero que en este año sea un año de mayor entendimiento de lo que Dios ha revelado en Cristo. Que el Señor libere el espíritu de vuestro entendimiento y nos llene de toda la revelación en el conocimiento de Cristo, para que seamos llenados de la plenitud de Dios que está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalizamos un año que será recordado para la historia, un año donde la pandemia ha traído muchas situaciones. Hay muchas personas que han muerto, otras han enfermado, otros han sanado. Muchas iglesias han cerrado y no han podido abrir. Otros hermanos se han quedado retenidos en la casa. Hay otros que su fe ha sido atacada. Hay otros que no saben qué va a ser del mañana, qué va a suceder. Hay otros que entienden que no tiene sentido estar en la iglesia porque lo que se le prometió en el 2019, Dios no lo cumplió en el 2020. La pregunta que yo te haría, si fue Dios que te lo prometió o fue el hombre, porque yo sé que Dios cumple su promesa y que nosotros, gracias a Cristo, estamos de pie. Hemos visto su gracia manifestada a nuestro favor. Y de eso queremos hablar, de la esperanza, de en qué tú has puesto tu esperanza. Y vamos a hablar hoy de Cristo, nuestra esperanza. Y vamos a leer el Salmo 62, 5 al 8, y dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, y mi refugio no rebalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. Jesucristo es nuestra esperanza. Vamos a hablar de ese tema. Esperanza tiene un significado de confianza, expectativa, seguridad. Si eso es esperanza. Cuando alguien tiene esperanza, tiene confianza de que la situación va a cambiar, tiene una expectativa de que la situación va a cambiar y tiene una seguridad de que la situación que va a cambiar. El hombre, él y su circunstancia, cada circunstancia que está viviendo cada hombre, esa es su realidad presente, y sus pensamientos y su accionar están basados en la realidad que está viviendo. No es lo mismo hablarle a alguien que está enfermo a alguien que está sano. El que está sano tiene la esperanza de que no se va a enfermar, pero el que está enfermo tiene la esperanza de que Dios lo va a sanar. Es decir, que lo que la gente va a entender va a estar basado en su realidad. Entonces su esperanza va a estar basada en su realidad. Pero la esperanza de Dios para nosotros, Dios la ha puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, tener esperanza no es tener pensamiento positivo. Es bueno tener buenos pensamiento positivo, pero no es tener pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son afectados por la realidad que estamos viviendo. Como decía anteriormente, si nosotros vemos el ejemplo de David estuvo haciendo ayuno para que el hijo sea sano y estuvo rendido, humillado delante de Dios para que el hijo sea sano, pero después que el hijo murió, el hijo producto de su pecado, él se vistió y se puso nuevamente en pie de guerra, porque ya él no tenía esperanza de que su hijo sea sano, porque su realidad era que su hijo había muerto. Entonces, esto es lo que quise explicar con que los pensamientos afectan nuestra realidad. Ahora bien, o mejor dicho, nuestros pensamientos son afectados por nuestra realidad. Ahora bien, nosotros hemos vivido un año 2020 con una pandemia.
Lo peor de la pandemia no ha sido en sí mismo la enfermedad, sino los efectos espirituales que han provocado la enfermedad. Hay gente que desde que llegó la pandemia nunca más han vuelto a dormir, han tenido que recurrir a las pastillas para dormir, a calmantes para dormir, a medicamentos para controlar la ansiedad, a medicamentos para poder reconciliar el sueño. Hay gente que salen a la calle hoy con miedo, con temor. Hay muchos efectos espirituales que ha traído la pandemia. Hoy hay crisis a nivel mundial de la economía familiar, la economía de la iglesia, la economía personal. Hay mucha gente en desesperanza, con miedo, hay mucha gente con crisis íntima de sus emociones. Sus emociones han sido embargadas y están en un momento muy, muy difícil. Y es normal esto que suceda en términos espiritual. Ahora bien, hay personas que tienen muchas preguntas. ¿Qué pasará si me enfermo? ¿Cómo será el nuevo año? Hay muchas preguntas y muchas incertidumbres. Y esto hace que entremos en lo que se llama la ansiedad. Y tenemos ansiedad de que se cumplan nuestros deseos, que se cumplan nuestros propósitos. Hay ansiedad que se cumplan lo que hemos estado esperando. Hay ansiedad que se cumpla lo que nos han prometido. Hay ansiedad aún de no enfermarnos. Entonces, son situaciones espirituales que afectan el alma, que afectan la vida espiritual de la gente. Entonces, hay mucha gente que hoy no tienen esperanza. Hay mucha gente que hoy están en crisis. Entonces, ¿qué sucede? La esperanza está íntimamente ligada a la fe. En sí, la esperanza en términos bíblicos tiene que estar sustentada en la fe. La fe del creyente está ligada a la palabra de Dios. No hay manera de que un creyente tenga fe, bíblicamente hablando, si no conoce la palabra de Dios. Porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe está ligada a lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Yo quiero someter a consideración a ti que eres hijo de Dios, a ti que eres creyente, y a aquellos que no lo son, animarlos a que vengan a Cristo por medio de la fe y que vengan al arrepentimiento para que sean salvos. Porque la voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad completa. Entonces, como decía, que la fe es lo que está sustentada en lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice. Yo quiero someter a consideración qué Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras de sus hijos. Qué Dios ha hecho por sus hijos. Y mucho más, qué Dios dice hoy para librarnos de la condenación. Entonces, Dios dice en las Sagradas Escrituras en Romanos que si fuimos pecadores y siendo pecadores fuimos reconciliados, ¿cuánto más ahora que fuimos reconciliados seremos salvos de la ira por medio de la vida del Hijo? Es decir, que hoy tenemos una mejor posición delante de Dios. Porque si siendo pecadores, Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo, por medio de su sangre, ahora ¿cuánto más ahora que fuimos reconciliados? Es decir, que tenemos una posición mejor delante de Dios de cuando éramos pecadores. Ahora bien, lo que alimenta la esperanza en el creyente es el amor de Dios. Un creyente que no conozca el amor de Dios va a estar carente de esperanza. El saber que Dios me ama, el saber que Él entregó a su Hijo por el perdón de mis pecados, el saber que ya siendo reconciliados somos salvos de la ira, y saber que todo lo hizo por amor, porque Él nos ama. Entonces eso me llena de esperanza, el saber que me ama. Pero el saber que Dios me ama, eso me llena de paz, me llena de gozo, nos llena de alegría. Y ese amor que Dios ha manifestado para con nosotros en la persona de Jesucristo, nos da esa fortaleza espiritual, nos da esa templanza en términos espiritual. Y sobre todo,
ese amor que el Señor ha manifestado en su Hijo y que ha derramado en vuestros corazones, porque dice que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hoy el Señor ha venido a habitar no solamente en nuestro espíritu, sino que ha derramado de su amor en nuestros corazones para que podamos disfrutar del amor de Él y para que podamos manifestar el amor de Él en aquellos que necesitan de ese amor. Pero sobre todo, el amor de Dios es lo que va a perfeccionar la esperanza, es lo que va a perfeccionar nuestra fe. Primera de Juan 4, 18, 19 dice, y el amor de Dios, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el amor de Dios ha venido a perfeccionarnos, pero sobre todo ha venido a echar fuera todo el temor. Ese temor que la gente tiene del COVID-19, de enfermarse, de morir, de partir de este mundo, ese amor de Dios viene a perfeccionar, a que estemos confiados en que ese amor nos hace confiar de que el Señor nos guarda de todo mal. El Señor guarda a sus hijos de todo mal. Él es más que suficiente, Él es todopoderoso para guardarnos de todo mal. Entonces tenemos esa confianza en Él, de que Él nos está guardando de la enfermedad, de que hay una cobertura sobre su iglesia, sobre sus hijos, de que Él guarda a sus hijos de la enfermedad. Ahora bien, pero también en dado caso de que nos enfermemos, pero también ese amor y su palabra nos hace confiar de que Dios en Cristo Jesús ha proveído la sanidad de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo espiritual. Es decir, que hoy podemos orar y clamar a Dios por sanidad en el nombre de Jesús, porque su nombre es suficiente para que todo virus responda en el nombre de Jesús. Entonces hoy tenemos también esa esperanza y esa confianza de que aún si nos enfermamos podemos confiar en la sanidad que proviene de la mano de Dios en la persona de Jesucristo por los méritos alcanzados en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra culpa fue sobre Él y por su llaga hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, aquellos que están escuchando este mensaje, yo declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, y en el nombre de Jesús declaramos que para este tiempo, que para este año viene un tiempo de sanidad del alma, del corazón, de la mente y de la voluntad, y sobre todo enfermedad física es sanada en el nombre de Jesús hoy. Así lo creemos porque el Señor lo ha dicho en su palabra, que hay mérito más que suficiente para que seamos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, aún así, si Él no nos sana, en dado caso, nosotros estamos completos en Él, estamos llenos de la plenitud de Dios en Él, aún en medio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque su gracia no es suficiente para nosotros, porque su gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Si hay una enfermedad física, la gracia de Dios se perfecciona en esa debilidad y te hace fuerte, porque la gracia de Dios es más que suficiente. Entonces, aun si Él nos sana, también en esa circunstancia nosotros estamos seguros en Él, porque partiremos a un lugar, a nuestra morada eterna, en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que nuestra esperanza es completa en el sentido de que tenemos esperanza de que nos guarda de la enfermedad, tenemos esperanza de que nos puede sanar de la enfermedad, y tenemos esperanza de que si no somos sanos de la enfermedad vamos a partir con Él. ¿Por qué? Porque Romanos 14, 8 y 10 dice, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces debemos tener una conciencia de pertenencia, de que le pertenecemos a Él, de que nosotros somos de Él, de que Él nos compró a precio de sangre. Jesús perdonó, no solamente perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que también adquirió derecho legal sobre nosotros, sobre la humanidad. Y hoy Él tiene todo derecho sobre nosotros. Es decir, que cualquier situación, cualquier planificación en el reino de las tinieblas que se haga contra nosotros, deben
no pueden hacerlo porque el Señor tiene señorío sobre nosotros y ya nosotros cambiamos de amo. Nosotros antes le servíamos al reino de las tinieblas, le servíamos a Satanás, pero hoy hemos cambiado de dueño. Satanás era nuestro dueño, pero Cristo nos redimió en la cruz del Calvario, nos compró. Sí, nos compró a precio de sangre y hoy tenemos ese dueño, tenemos la garantía por el sello del Espíritu de que somos de Dios y de que somos hijos de Él, y ha dejado el arra de la herencia de la posesión adquirida, ha dejado la garantía de que Él va a volver por nosotros, de que Él, y ha dejado el sello donde Él tiene derecho legal nuevamente de operar en nosotros, dentro de nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra interna del Espíritu que necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos una obra interna en el Espíritu para que Dios fortalezca todo nuestro ser, para que fortalezca nuestro espíritu, para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, fin de arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender la plenitud, la anchura, la magnitud, de comprender el amor de Dios que se ha manifestado en nosotros. Aleluya, bendito sea Dios en Cristo por lo que ha hecho en nosotros. Entonces, hoy debemos tener ese sentido de pertenencia, de que le pertenecemos. Di ahí donde tú estás: yo le pertenezco a Dios, yo soy de Dios, a mí me compraron a precio de sangre, yo soy hijo de Dios, con derecho legal, porque en la cruz se compró nuestro derecho legal nuevamente. Entonces también tenemos que tener una conciencia de que nuestro Señor y Jesucristo es el Señor de toda la creación, es el Señor de la nueva creación. Es decir, que Él tiene derecho legal de tener señorío sobre nosotros. Y lo que nosotros nos hace falta hoy, más que nunca, en este 2021, es rendir todo nuestro ser al señorío de Cristo. Que Cristo tenga un espacio completo en todo nuestro ser y que sea Señor de todo, tanto de la vieja creación como de la nueva creación, tanto de lo creado, de todo lo creado, porque todo fue creado por Él y para Él. Y Él es Señor de todo lo creado. Entonces el pecado distorsionó todo lo que era creado, pero hoy Dios nuevamente ha reconciliado todo lo creado, pero también ha reconciliado su espíritu con nuestro espíritu, y hoy ha depositado la vida de Dios en nuestro espíritu para que hoy podamos disfrutar de esa plenitud de la vida en Dios. Y dentro de la plenitud de la vida en Dios está la esperanza. Nadie puede hablar de plenitud de la vida en Dios si no tiene esperanza. Entonces, ¿qué sucede? La esperanza no es un hecho, no puede estar basado en pensamiento filosófico. No es filosofía se trata. La esperanza tiene que estar centrada en hechos reales. En hechos reales. Y el hecho real, que aunque nosotros no vimos ese hecho, fue que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y muchos dirán: ¿y cómo tú puedes comprobar de que ese hecho fue real? Bueno, la mayor experiencia y la mayor testimonio de que eso fue real es nuestra propia vida. Porque el ver lo que nosotros éramos antes y lo que somos ahora y lo que somos ahora es el producto de algo que sucedió en la cruz. Es el testimonio de que antes éramos enemigos de Dios, pecadores, que andábamos a escondida y pensábamos que teníamos vida. Y esa vida nos estaba llevando a la destrucción y a la condenación eterna. Y hoy ver lo que el Señor ha hecho con nosotros y donde nos ha posicionado, hoy podemos testificar y decir: Dios es real. Es el mayor testimonio. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, más que nunca, en este tiempo que se está viviendo, lo que más necesitamos es la esperanza. Pero la esperanza, como dije, es de un hecho real. Y el hecho real es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza no es basada en algo que va a suceder. Nuestra esperanza, el sustento, es de algo que ya sucedió. Que en la cruz Él compró nuestra salvación. Que en la cruz Él compró el derecho legal de nosotros. Y hoy somos de Él. Le pertenecemos a Dios en Cristo Jesús. El salmo que leímos es una súplica de un alma abatida, intranquila, que no tiene paz y que tiene miedo. Muchos entienden que este salmo fue escrito por David cuando estaba siendo perseguido por Absalón. Hay otros que no, pero este salmo tiene muchas cosas en común con el Salmo 39 y por eso establece que fue David escrito, que fue escrito por David.
Y el salmista le habla a esa alma que está abatida, que está intranquila, que no tiene paz, que no tiene miedo. Esa alma que está afectada espiritualmente por situaciones externas. Las situaciones externas alimentan nuestra alma. Nuestra alma se alimenta a través de los sentidos. Entonces el salmista le habla al alma para que el alma encuentre reposo. Ahora bien, este salmo está escrito en un lenguaje viejo testamentario, pero tiene una naturaleza profética a través de códigos proféticos que se cumplen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este salmo habla de reposo. Y el reposo que los antiguos tenían es el reposo de lo que Dios le había prometido a través de la ley, a través de lo que ellos tenían que cumplir y lo que decía los 5 primeros libros de la Biblia. Y lo que Dios había prometido, ellos se fortalecían en la fe, en esa promesa, en lo que Dios había hecho con ellos, en lo que ellos habían escuchado que Dios había hecho con ellos, en lo que Dios le prometió a Abraham y a la simiente de Abraham y a los hijos de Abraham. Entonces, el salmista está hablando con un conocimiento basado en ese tiempo, un conocimiento de Viejo Testamento. Pero él da códigos espirituales. Y por eso cuando habla de reposo, nosotros debemos entender que nuestro reposo no es un día como ellos hacían. Ellos tenían un día de reposo que era el sábado, que se cumplía. Pero nuestro reposo es Jesucristo. Nuestro reposo no está centrado en guardar un día. Nuestro reposo no es algo. Nuestro reposo es alguien llamado Jesucristo. Entonces, este salmista está hablando del reposo. Pero solamente la fe en Jesucristo te puede llenar de la paz y el reposo de Dios. Él también habla de roca. Pero la Biblia establece y enseña que la roca de salvación es Jesucristo. Es una roca fuerte, es una roca que nadie puede mover. Es una roca que sostiene la salvación. Hoy podemos tener situaciones y lo que hace que estemos firmes, que estemos tranquilos y tener reposo es que estamos descansando en la roca inconmovible llamada Jesucristo. Podremos estar temblando encima de la roca, lo que nunca verá es la roca temblando debajo de ti. Esa roca es Jesucristo en sí. Y esa roca ha traído salvación. Y es la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comenzar a entender la salvación como las Sagradas Escrituras las enseñan. La salvación que es en Cristo Jesús viene a salvarnos, a guardarnos de la condenación eterna por causa de estar separados de Dios. Todos nuestros conflictos espirituales son producto de la muerte y el pecado. Es decir, todas las situaciones de miedo, vergüenza y culpa es producto del pecado. Y nosotros como descendientes de Adán heredamos eso mismo que Adán tenía. Miedo, vergüenza y culpa. Pero a través del tiempo también el hombre, por haber nacido separado de Dios, con muerte espiritual, ajeno a la vida de Dios, con unos pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios, el hombre ha llenado su corazón de tinieblas. El corazón del hombre ha estado en tinieblas, con falta de entendimiento, con ceguera espiritual, con una naturaleza autodestructible. Sí, por naturaleza éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. Entonces, lo que la salvación ha venido es a salvarnos de toda esa condición espiritual que era producto de la muerte y el pecado en herencia de Adán. Entonces la salvación que es en Cristo Jesús es algo más que un viaje al cielo. Para muchos definen la salvación como un viaje al cielo, para otros definen la salvación como evitar el infierno. Y la salvación que es en Cristo Jesús es la salvación que por medio del perdón de nuestro pecado, donde Dios deposita su propia vida en nuestro espíritu y nos hace participantes de la naturaleza divina. No es que venimos a ser dioses, sino que tenemos facultades espirituales que solamente Dios la tiene, y esas facultades espirituales son manifiestas en la tierra, en el aquí y en el ahora.
Es decir, que la salvación se disfruta en el aquí y ahora, y es una salvación que se disfruta a plenitud de la vida de Dios, donde Dios llena todo y en todo nuestro ser es lleno por la presencia de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Se nos da la mente de Cristo, se nos da un corazón espiritual, se perfecciona nuestro entendimiento, se libera nuestro entendimiento, se nos quita la ceguera espiritual y hoy podemos ver más allá del mundo físico, y hoy podemos entender las cosas con los ojos del espíritu y no con los ojos físicos, porque a los ojos del físico hoy podemos ver que no hay esperanza. A los ojos físicos hoy podemos ver que la cosa se va a poner peor, de que el virus va a atacar más fuerte, de que el virus es más fuerte ahora, de que la vacuna no va a funcionar, de que la crisis va a ser más fuerte. Eso a los ojos físicos. Pero en los ojos del espíritu nos da a entender que nosotros le servimos a un Dios que es soberano, que es poderoso, que está en su trono, que todo está bajo su control, que lo que ha sucedido es porque Él ha permitido que haya sucedido, y que esto tiene que darnos una enseñanza para que nosotros como iglesia, como creyentes y como hijos de Dios no volvamos a cometer los errores que hemos cometido, que podamos nuevamente reformular nuestro evangelio, nuevamente ver qué es lo que hemos creído, qué es lo que hemos enseñado, cuál es el evangelio que se le ha predicado. Si hoy hay mucha gente dentro de la iglesia que no tiene esperanza, es porque no han escuchado el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo aquel que haya escuchado el evangelio de Dios en la faz de Jesucristo hoy tiene más esperanza que nunca. ¿Por qué? Porque se ha llenado de la plenitud de la vida de Dios y su vida está gobernada por una ley llamada la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y hoy podemos ver que lo que sucede afuera, lo que hace es, por medio de la ley del Espíritu de vida, lo que Dios hace es que fortalece todo nuestro ser. La gracia de Dios se ensancha a nuestro favor. Y lo que está afuera es más débil que lo que está adentro, porque lo que está adentro es el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el Espíritu que mora en nosotros, y hoy estamos fortalecidos creyendo que el Señor tiene el control y tiene el dominio de cada situación que hoy se está viviendo. Entonces, ¿qué sucede? La salvación que es en Cristo Jesús por medio del evangelio hace que nosotros hoy seamos fuertes, que tengamos esperanza. La salvación que es en Cristo Jesús es más que un viaje al cielo. La salvación que es en Cristo Jesús es que Jesucristo ha hecho a Dios cercano. Dios está cercano. No le servimos a un Dios que está lejos. El día que quiera hablar con Dios, no mire hacia el cielo, mira hacia adentro de ti si tú estás en Cristo. Porque el Dios que está en el cielo ha mandado a su Espíritu. ¿Para qué? Para que Él esté en nosotros. Es en nosotros. Entonces la salvación es un Dios que se ha hecho cercano y que hoy habita dentro de nosotros. Hoy somos su casa, hoy somos su templo. Entonces, escuchen cómo Pablo entiende la salvación, escribiéndole a Timoteo. 2 Timoteo 1, 9 y 15. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Lo que nos condenaba a vivir en vergüenza, miedo y culpa, Jesucristo en la cruz lo quitó. Jesús quitó la muerte en la cruz y en la resurrección trajo la vida. Es decir, que la desesperanza, el miedo, el temor, la angustia,
propio de la antigua vida, es producto de la muerte. Esos conflictos espirituales es producto de la muerte. La muerte es vivir separado de Dios. Pero esa muerte fue quitada. Pero no solamente la muerte fue quitada, sino que los efectos de la muerte fueron quitadas. En la cruz los efectos de la muerte fueron quitados. Porque el hombre que está muerto no tiene esperanza en Dios, vive sin Dios y sin esperanza. Pero hoy, por medio de la nueva vida en Cristo, hoy podemos tener esperanza, porque la esperanza que se abre en la Biblia es la esperanza de que Jesús venció, y como Él venció, nosotros por estar en Él somos más que vencedores. Si nosotros hoy no esperamos una victoria, nosotros celebramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que se necesita es que se manifieste en la tierra lo que ya en el cielo se decidió. Porque ya la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres en la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si tú estás en Cristo, tú hoy más que nunca debes estar lleno de esperanza. Lleno de esperanza de que vendrán cosas mejores. Lleno de esperanza de que Dios en Cristo ha quitado la muerte. Ha quitado la muerte y los efectos de la muerte. Lo que sucede es que nosotros tenemos los residuos de la vida pecaminosa en el alma. Y el alma todavía tiene los residuos de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo que Dios ha depositado, lo ha depositado en nuestro espíritu. Ahora lo que se necesita es reformular todas las cosas. Que lo que está en el espíritu trascienda al alma. Que todo eso que es producto de nuestra antigua vida, que es producto de no conocer a Dios, que es producto de la muerte, de estar alejados de la muerte, hoy nosotros tenemos que aprender a despojarnos de todo eso que es efecto de la muerte y del pecado. ¿Para qué? Para que seamos consumidos completamente, y permítame decir esa palabra, consumidos por la vida de Dios que está en el espíritu, pero que hoy tiene que estar en el alma. ¿Para qué? Para que veamos con los ojos del espíritu y desde nuestra posición en Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, para Él mostrar la abundante riqueza de su gracia en los siglos venideros. Que todo el mundo vea a través de nosotros la abundante riqueza de la gracia de Dios para con nosotros en la persona de Jesucristo. Que hoy la gente pueda ver que nosotros en medio de la pandemia hablamos de un lenguaje con un lenguaje de fe. Hablamos como en esperanza. No hablamos como derrotados, hablamos como victoriosos en Cristo Jesús. No hablamos como personas que están en la tierra, sino como personas que están sentados juntamente con Él en lugares celestiales. No hablamos como personas fracasadas, sino como hijos de Dios, bendecidos con todas bendiciones espirituales en lugares celestes en Cristo Jesús. Una de las grandes cosas de lo que debemos aprender en la esperanza es que debemos hablar en un lenguaje de fe. Y no, un lenguaje de fe no tiene que ver con tener un lenguaje positivo, porque un lenguaje de fe es ponerse de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que se llama comunión. Unión. La comunión con Dios tiene que ver con hablar el lenguaje de Dios y hablar lo que Dios ha dicho. Y hoy tú tienes que hablar lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de tu familia, lo que ha dicho de tus hijos. Tú eres más que vencedor, tú eres bendecido, estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Te sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Somos reyes y sacerdotes y vamos a reinar en vida juntamente con Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, somos más que victoriosos. Y el no entender y no saber el maravilloso evangelio de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo limita a que nosotros vivamos una vida en plenitud y lleno de esperanza. Si no vivimos basado en una promesa, sino basado en una herencia conquistada en la cruz. Y hoy la recibimos como hijo maduro. Porque la herencia en el nuevo pacto es el pacto llamado el pacto de los hijos. Solamente la pueden disfrutar los hijos maduros. Porque en cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y mientras es niño está en el cuidado de tutores. Pero cuando madura se le entrega la herencia. Y esa herencia tiene que ver con reinar en vida juntamente con Cristo. Y el reinar en vida tiene que ver
que tú reinas por encima de la situación que está viviendo. Que la situación que está viviendo no te gobierna a ti, sino que tú en tu espíritu, que Cristo en tu espíritu te gobierna sobre la situación. Y eso te hace sentir confiado. ¿Por qué? Porque tiene un Señor que se llama Jesucristo. Tiene la alianza del Espíritu, tiene la fortaleza de Dios en tu espíritu, tiene la mente de Cristo. Y eso hace que tú no veas esto con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu, sabiendo que tu corazón está gobernado por el poder de Dios. Y eso es lo que te va a llenar de esperanza. Saber lo que Dios ha hecho en Cristo. Saber que hoy Dios nos ha perdonado y Él está en nosotros. Y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en Dios. El salmista dice que Dios es mi salvación en mi gloria. La palabra gloria significa fama, honor, esplendor y buena reputación. También se utiliza para referirse a un gran gozo, gusto o placer. Dios cuida de su gloria. Dios cuida de su fama, de su honor y de su buena reputación. Por tal razón, en términos espirituales, el que se encuentra con su gloria sabe que tiene gozo, placer. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios es, todo lo que Dios es, Él es rico en eso y Él es abundante. Me explico. Si decimos que Dios es fiel, Él es rico y abundante en su fidelidad. Si decimos que Dios es amor, Él es rico y abundante en su amor. Todo lo que Él es rico y abundante. ¿Por qué? Porque para Él poder manifestarlo con aquello que llevan su imagen y su semejanza. Por eso hoy nosotros podemos disfrutar de la abundante riqueza de la gracia de Dios. En el viejo pacto, Dios se reveló a manera de tipo, sombra y figura. Y Dios se reveló en diferentes tiempos, en diferentes dispensaciones y en pequeñas representaciones. Dios reveló en el Génesis la luz. Y estaba revelando que a través de la luz iba a sacar las tinieblas. Fue una revelación de que por medio de Jesucristo las tinieblas iban a ser sacadas. Dios reveló en el Génesis de que Él iba a vestir al hombre. Cuando el hombre se vistió, Él lo vistió por medio de un sacrificio. Dios en el Génesis también reveló que la ofrenda que Él iba a recibir era una ofrenda que tuviera sangre. Reveló que la salvación iba a ser en Génesis un arca salvando a la gente. Estaba revelando que esa arca era Cristo, el Cordero que llevaban para ser sacrificado. Estaba revelando que vendría un tiempo que el Cordero de Dios iba a estar en tierra y ese Cordero es Jesucristo. Por medio del Cordero Dios estaba revelando el perdón de pecado a través de un Cordero. Así utilizó a Abraham como padre de la fe y Cristo es el autor y consumador de la fe. Utilizó a Salomón como un hombre de sabiduría, pero todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Y así sucesivamente. Entonces reveló a Sansón, un hombre fuerte, Cristo, un hombre fuerte, un hombre poderoso, por medio del poder del Espíritu. Entonces, Dios fue revelando en miniatura la plenitud de la vida en Cristo. Para nosotros poder entender la plenitud de la vida en Cristo, tenemos que ver la sombra, los tipos y la figura. Y aquellas personas que representaban o que eran tipos de Cristo para que hoy podamos entender a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Él reveló a manera de tipo, sombra y figura y en pequeña miniatura, ahora en el nuevo pacto, Dios lo ha revelado a plenitud. ¿Cómo así? Colosenses 1:27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo lo que Dios reveló en el antiguo pacto, a manera de tipo, sombra y figura, y en pequeña miniatura, hoy lo tenemos nosotros dentro de la plenitud de la vida en Cristo.
La esperanza que tenían los judíos de toparse con la gloria de Dios, de que Dios lo librara de sus enemigos, de que Dios lo llevara a la tierra prometida, de que cuando ellos hacían un sacrificio se manifestaba la gloria de Dios por medio de ese sacrificio. Y cuando esa gloria de Dios se manifestaba, había un milagro, había sanidad, había provisión, estaba la bendición de Dios, estaba el cuidado de Dios. Todo lo que Dios podía hacer para ellos se manifestaba en ese momento. Y esa era la esperanza que ellos tenían. La esperanza de que por medio del sacrificio que ellos hicieran se manifestara el Dios de gloria. Hoy, en el nuevo pacto, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se ha manifestado en nosotros la gloria de Dios, que es Jesucristo. Pero es una gloria que hoy tú no la conoces desde afuera. Es una gloria que está adentro. Por eso hoy es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hoy tú eres más que vencedor. Hoy la gloria de Dios está en ti si tú estás en Cristo. Y esa es tu esperanza. ¿Qué es Cristo en nosotros? La esperanza de gloria. En la esperanza de gloria hay sanidad, hay provisión, hay liberación, hay bienestar, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay protección, hay cobertura. Y esa esperanza está en la vida del Cristo que resucitó de entre los muertos. Es decir, que hoy la esperanza de gloria no está en algo que va a suceder. Nuestra esperanza de gloria está en algo que ya sucedió en la cruz del Calvario. Te bendecimos en este día. Que el Señor derrame más bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud en el nombre de Jesús. Declaramos en esta temporada que este es un año de bendición. Este es un año donde te va a topar con un mayor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Este es el año donde va a conocer más y más al Dios que le sirve. Este es el año donde debemos rendirnos más a su señorío y estar confiados y estar seguros en que estamos seguros en Él. Este es el año donde nosotros verdaderamente vamos a servirle a Dios en mayor plenitud. ¿Para qué? Para seguir conociendo a ese extraordinario y maravilloso Dios que le servimos. Si algo podemos decir hoy, en este 2021, es que Dios es bueno, es que Dios es fiel y que es un privilegio poder servirle, alabarle y glorificarle. No importar cuál sea nuestra condición, porque nuestra condición, nuestra situación que estamos viviendo es temporal, pero lo que nosotros tenemos es eterno y es la vida de Dios. Y esta leve tribulación momentánea y pasajero para aquellos que están en Cristo, lo único que produce es un eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no estamos mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve tiene tiempo para terminar, pero lo que no se ve es eterno. Y lo que es eterno es la gloria de Dios en Cristo que se ha manifestado para nosotros. Y que aunque partamos de este mundo, somos de Dios. Porque estamos en Cristo. Somos de Dios porque estamos en Cristo. Y nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni tribulación, ni peligro, ni espada, ni muerte, ni el porvenir, ni el COVID, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No te distraigas por lo que está escuchando. No te distraigas por lo que está viendo. Mantén tu esperanza en Cristo Jesús. Mantén tu esperanza que la gloria de Dios cada día más se va a manifestar a nuestro favor. Te bendecimos en el nombre de Jesús.